El corazón de Lucía latía tan fuerte que temía que todos en el bar pudieran escucharlo. Era viernes por la noche en Madrid, y el aire estaba cargado de risas, copas de vino tinto y el eco de flamenco que salía de los altavoces. Pero para ella, el mundo se había reducido a un solo punto: los ojos oscuros de Elena, su jefa, que la observaban desde el otro lado de la barra con una intensidad que la hacía estremecer. Lucía, de 28 años, nunca había sentido algo así. Trabajaba como diseñadora gráfica en una pequeña agencia creativa en el corazón de Malasaña, un barrio donde la libertad y el arte se respiraban en cada esquina. Pero en ese momento, atrapada bajo la mirada de Elena, de 42 años, sentía que el aire se volvía denso, casi imposible de respirar. Elena era la directora creativa, una mujer imponente, con un carisma que llenaba cualquier habitación y una reputación de ser implacable en el trabajo. Sin embargo, esa noche algo en su mirada era diferente, vulnerable, casi suplicante. Lucía apartó la vista, nerviosa, y se levantó de la mesa donde sus compañeros reían y brindaban. «Voy al baño», murmuró, más para sí misma que para los demás. El bar, La Musa, estaba abarrotado, con paredes llenas de grafitis y mesas de madera desgastada que contaban historias de noches interminables. Caminó rápido, esquivando cuerpos y risas, hasta llegar al pasillo estrecho que llevaba al baño. El eco de sus propios pasos resonaba en sus oídos, pero entonces escuchó otros pasos detrás de ella. Rápidos. Decididos. Se giró y allí estaba Elena, a pocos metros, con el cabello negro azabache brillando bajo la luz tenue. ¿Lucía? Su voz era baja, casi un susurro, pero cargada de una urgencia que hizo que el estómago de Lucía se contrajera. ¿Podemos hablar un momento? No era una pregunta, no realmente. Lucía asintió, incapaz de articular palabra, y entró al baño, sintiendo el peso de la presencia de Elena tras ella. El baño era pequeño, con azulejos blancos y un espejo grande que reflejaba sus rostros tensos. Lucía se apoyó en el lavabo, mirando su propio reflejo para evitar los ojos de Elena. «¿Qué pasa?», logró decir, aunque su voz temblaba. Elena cerró la puerta tras de sí, y el clic del cerrojo fue como un disparo en el silencio. Luego, sin previo aviso, Elena dio un paso hacia ella, tan cerca que Lucía pudo oler su perfume, una mezcla de cítricos y algo más profundo, como madera quemada. «No puedo seguir fingiendo», dijo Elena, su voz quebrándose por primera vez. Sus manos, normalmente tan seguras, temblaban ligeramente mientras se acercaban al rostro de Lucía. «Te he observado durante meses, Lucía. Cada día, cada diseño que haces, cada sonrisa que das a los demás me está volviendo loca». Lucía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Era esto real? Su jefa, la mujer que todos admiraban y temían, estaba confesando algo que ella apenas había permitido que su corazón soñara. Pero antes de que pudiera responder, Elena se acercó aún más, sus labios a centímetros de los suyos, y susurró: «Dime que no siento esto sola». El corazón de Lucía se detuvo. Todo lo que había reprimido durante meses, las miradas furtivas, los roces accidentales, las noches en que soñaba con Elena, explotó en su pecho. Pero también había miedo. Elena no solo era su jefa, era una mujer poderosa, casada, con una vida que Lucía apenas entendía. ¿Qué significaba esto? ¿Qué estaba dispuesta a arriesgar? Lucía tragó saliva, buscando las palabras. «No estás sola, Elena. Pero esto es complicado». Su voz era un susurro, pero cada palabra pesaba como plomo. Elena la miró, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y desesperación. Luego, sin previo aviso, se inclinó y besó a Lucía. Fue un beso desesperado, lleno de hambre y miedo, como si ambas supieran que estaban cruzando una línea de la que no había vuelta atrás. Lucía se aferró a los hombros de Elena, sintiendo la tela suave de su chaqueta bajo sus dedos, mientras el mundo se desvanecía a su alrededor. Pero justo cuando el beso se profundizaba, un golpe en la puerta las hizo separarse de golpe. «¿Lucía? ¿Estás ahí?». Era la voz de Marta, una compañera de trabajo. El pánico atravesó a Lucía como un rayo.
Si alguien las veía, si alguien sospechaba, Elena retrocedió, su rostro pálido pero compuesto, como si estuviera reconstruyendo su armadura en segundos. Ve, susurró Elena, su voz firme pero cargada de dolor. Hablaremos después. Lucía asintió aturdida y salió del baño con el corazón latiendo a 1000 por hora. Marta la miró con curiosidad pero no dijo nada. Lucía volvió a la mesa fingiendo normalidad, pero su mente era un torbellino. ¿Qué acababa de pasar? Y más importante, ¿qué venía ahora? De vuelta en la mesa, los compañeros seguían riendo, ajenos al caos que se desataba en su interior. Lucía tomó un sorbo de su vino, pero apenas podía saborearlo. Miró a Elena, que ahora estaba al otro lado del bar, hablando con un cliente con su sonrisa profesional perfectamente en su lugar. Pero sus ojos, cuando se encontraron con los de Lucía, contaban una historia diferente, una promesa, un peligro, un deseo que ninguna de las dos podía ignorar. Esa noche, mientras caminaba por las calles empedradas de Malasaña hacia su pequeño apartamento, Lucía supo que su vida había cambiado para siempre. No había vuelta atrás. Elena no era solo su jefa, era una tormenta que había irrumpido en su mundo, y Lucía no sabía si estaba lista para enfrentarla o si quería rendirse por completo a ella. El lunes por la mañana, la oficina en Malasaña era un torbellino de actividad. Los teclados resonaban, las pantallas brillaban con diseños a medio terminar, y el aroma del café llenaba el aire. Pero para Lucía todo parecía desdibujado, como si el mundo estuviera en cámara lenta. No podía dejar de pensar en el viernes por la noche, en el beso de Elena, en el calor de sus labios y el peso de sus palabras. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, esos ojos oscuros que parecían desnudarla, no solo su cuerpo sino su alma. Elena, por su parte, estaba en su despacho, al otro lado de la pared de cristal que separaba su oficina del resto del equipo. Desde su escritorio, Lucía podía verla, inclinada sobre su portátil, con el cabello corto cayendo perfectamente sobre su frente. Era la misma Elena de siempre, profesional, intimidante e inalcanzable. Pero ahora Lucía sabía que había grietas en esa fachada, momentos de vulnerabilidad que Elena había compartido solo con ella. Lucía, ¿puedes venir un momento? La voz de Elena la sacó de sus pensamientos. Sus compañeros levantaron la vista, pero Lucía mantuvo la compostura mientras caminaba hacia el despacho. Una vez dentro, cerró la puerta tras de sí, sintiendo el peso del silencio. Elena no levantó la mirada de inmediato, sus dedos tamborileaban sobre el escritorio, un gesto que Lucía nunca había visto en ella. Quería hablar de lo del viernes, dijo Elena finalmente, su voz baja pero firme. No debí haber actuado así. Fue un error. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago de Lucía. Un error. ¿Cómo podía algo que sintió tan real, tan visceral, ser un error? Un error, repitió Lucía, su voz temblando de incredulidad. Elena, tú me besaste. Dijiste que no podías seguir fingiendo. Eso fue un error. Sus ojos buscaron los de Elena, pero ella los esquivó, mirando por la ventana hacia las calles llenas de vida de Madrid. Estoy casada, Lucía, dijo Elena, su tono cortante ahora, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma. Tengo una vida, responsabilidades. No puedo permitirme esto. Hizo un gesto vago con la mano como si esto fuera algo que podía descartarse tan fácilmente. Lucía sintió una mezcla de rabia y dolor. ¿Entonces por qué lo hiciste? ¿Por qué me seguiste al baño? ¿Por qué me dijiste que no estabas sola en esto? Su voz se alzó y Elena finalmente la miró, sus ojos brillando con una tormenta de emociones. Porque no puedo evitarlo, confesó Elena, su voz rompiéndose. Porque cada vez que estás cerca, siento que estoy perdiendo el control. Pero no es justo para ti, ni para mí, ni para mi familia. Se puso de pie, caminando hacia la ventana, dándole la espalda a Lucía. No puedo ofrecerte nada, Lucía. No ahora. El silencio que siguió fue asfixiante. Lucía quería gritar,
quería tomar a Elena por los hombros y obligarla a mirarla, a reconocer lo que ambas sentían. Pero en cambio, solo asintió, tragándose las lágrimas. Entiendo, mintió y salió del despacho antes de que su fachada se derrumbara. El resto del día fue una tortura. Lucía trabajó en sus diseños, pero cada trazo en su tableta gráfica sentía como una puñalada. Sus compañeros notaron su silencio, pero nadie dijo nada. Marta, la misma que la había interrumpido en el baño, le dio un apretón en el hombro al final del día. Si necesitas hablar, aquí estoy, dijo con una sonrisa amable. Lucía asintió, pero sabía que no podía contarle a nadie lo que estaba pasando. No todavía. Esa noche en su apartamento Lucía se sentó en el sofá con una copa de vino y su cuaderno de bocetos. Dibujó sin pensar, dejando que su mano trazara líneas que se convirtieron en el rostro de Elena, sus pómulos altos, su mandíbula definida, sus ojos que parecían guardar 1000 secretos. Pero también dibujó su propia confusión, su miedo, su deseo. ¿Cómo podía sentirse tan atraída por alguien que estaba tan fuera de su alcance? ¿Y cómo podía Elena pretender que nada había pasado? Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un elegante piso en Salamanca, Elena estaba frente a su esposo, Carlos. Él hablaba de su día, de un caso que estaba manejando en su bufete de abogados, pero Elena apenas lo escuchaba. Su mente estaba en Lucía, en el beso, en la forma en que su corazón había latido tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Carlos no sospechaba nada, pero cada palabra que decía le recordaba a Elena lo que estaba en juego: una vida cómoda, una reputación impecable, una familia que dependía de ella. Pero mientras se miraba en el espejo del baño esa noche, Elena no pudo evitar preguntarse, ¿quién era ella realmente? La mujer que todos veían, la jefa exitosa, la esposa perfecta, o la mujer que había sentido su mundo tambalearse al besar a Lucía. Por primera vez en años, no tenía una respuesta. Los días siguientes fueron un baile incómodo de miradas evitadas y palabras no dichas. En la oficina, Lucía y Elena mantenían una profesionalidad impecable, pero cada interacción estaba cargada de una tensión que ambos sentían como electricidad. Lucía se esforzaba por concentrarse en sus proyectos, pero cada vez que Elena pasaba por su escritorio o le enviaba un correo con comentarios, su corazón daba un vuelco. Era como si el beso en el baño hubiera abierto una puerta que ninguna de las dos podía cerrar, aunque Elena parecía decidida a intentarlo. Una tarde, mientras el equipo preparaba una presentación para un cliente importante, Elena llamó a Lucía a su despacho para revisar unos diseños. Estaban solas y el aire se sentía denso, como si el espacio entre ellas estuviera lleno de cosas no dichas. Elena señaló la pantalla hablando de tipografías y paletas de colores, pero su voz era más suave de lo habitual, casi íntima. Esto está muy bien, Lucía, dijo, inclinándose ligeramente hacia ella. Sus dedos rozaron los de Lucía al señalar un detalle en la pantalla, y ambas se congelaron por un instante. Lucía sintió el calor subirle por el cuello, pero Elena se apartó rápidamente como si hubiera tocado fuego. Lo siento, murmuró Elena, mirando hacia otro lado. Pero Lucía no pudo contenerse más. Había estado callando durante días, reprimiendo lo que sentía, y ya no podía soportarlo. No lo sientas, dijo su voz firme por primera vez. No puedes seguir actuando como si no hubiera pasado nada, Elena. No es justo. Sus palabras resonaron en el despacho y por un momento Elena pareció desarmada, sus defensas cayendo como un castillo de naipes. No estoy actuando, respondió Elena, su voz baja pero intensa. Estoy tratando de protegernos a las dos. Esto podría destruir todo lo que he construido. Sus manos se apretaron contra el borde del escritorio, como si necesitara anclarse a algo. Lucía dio un paso hacia ella, desafiante. ¿Y qué hay de lo que yo siento? No importa. ¿O solo importa tu vida perfecta? Las lágrimas ardían en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Elena la miró y por un instante pareció que iba a ceder, que iba a decir algo que lo cambiaría todo. Pero entonces el teléfono de Elena sonó, rompiendo el momento.
Era Carlos su esposo y Elena respondió con una voz fría y profesional que contrastaba con la tormenta en sus ojos. Cuando colgó el momento había pasado. Necesitamos terminar esta presentación, dijo Elena, volviendo a su armadura de jefa. Lucía asintió derrotada y salió del despacho con el corazón en pedazos. Esa noche Lucía decidió que necesitaba un respiro. Fue a un bar en Chueca, el barrio más vibrante y libre de Madrid, conocido por su comunidad LGBT. Allí, entre luces de neón y risas despreocupadas, conoció a Sofía, una artista de 30 años con cabello teñido de azul y una sonrisa que parecía iluminar la noche. Sofía era todo lo que Elena no era, abierta, desinhibida, sin complicaciones. Hablaron durante horas y por un momento Lucía sintió que podía respirar de nuevo. Pero incluso mientras reía con Sofía, su mente volvía a Elena. ¿Por qué no podía dejarla ir? ¿Por qué seguía anhelando a alguien que no estaba dispuesta a arriesgarse por ella? Cuando Sofía le ofreció ir a su apartamento, Lucía dudó. Podría ser fácil, podría ser liberador. Pero en el fondo sabía que no era lo que quería. Mientras tanto, Elena estaba en su casa, sentada en el sofá con una copa de vino, mirando una foto de su boda con Carlos. Había sido feliz entonces, o al menos eso creía. Pero ahora, cada vez que cerraba los ojos, veía a Lucía, su sonrisa tímida, sus ojos verdes llenos de vida, la forma en que sus manos temblaban cuando estaba nerviosa. Elena sabía que estaba en un punto de no retorno. Podía seguir viviendo una mentira, o podía enfrentarse a la verdad, aunque eso significara perderlo todo. Al día siguiente en la oficina, algo cambió. Elena pidió a Lucía que se quedara después del trabajo para discutir un proyecto. Pero cuando todos se fueron, y las luces de la oficina se apagaron, Elena no habló de trabajo. En cambio, tomó la mano de Lucía y la llevó a un rincón oscuro de la sala de reuniones. No puedo seguir luchando contra esto, susurró Elena, su voz temblando. Pero no sé cómo hacerlo sin destruir todo. Lucía sintió que su corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Por primera vez vio a Elena no como su jefa, sino como una mujer atrapada entre el deber y el deseo, entre el miedo y la verdad. El roce de la mano de Elena era cálido, pero también tembloroso, como si estuviera sosteniendo algo frágil que podría romperse en cualquier momento. Lucía no se movió, no quería romper el hechizo de ese instante. Estaban solas en la oficina, con solo el zumbido de los fluorescentes y el murmullo lejano del tráfico de Madrid como testigos. ¿Qué estás diciendo, Elena?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. Quería creer que esto era real, que Elena estaba lista para enfrentar lo que sentía, pero el miedo seguía allí, como una sombra que no podía ignorar. Elena soltó su mano y dio un paso atrás, pasándose los dedos por el cabello. No lo sé, admitió, su voz cargada de frustración. Todo lo que sé es que no puedo seguir viviendo así, fingiendo que no te veo, que no te siento en cada rincón de mi mente. Sus ojos se encontraron con los de Lucía, y por un momento, la fachada de la jefa imperturbable se desvaneció por completo. Pero estoy aterrorizada, Lucía. Tengo una vida, una familia, una carrera. Si sigo adelante con esto no sé qué quedará de mí. Lucía sintió una punzada en el pecho. Quería ser egoísta, quería exigir que Elena eligiera, que la eligiera a ella. Pero también vio el dolor en sus ojos, la lucha interna que la estaba desgarrando. No tienes que decidirlo todo ahora, dijo finalmente, sorprendida por la calma en su propia voz. Pero no puedo ser solo un secreto, Elena. No puedo vivir a medias. Elena asintió, sus labios apretados en una línea tensa. Lo sé. Y no te estoy pidiendo eso. Solo dame tiempo. Había una súplica en su voz, una vulnerabilidad que Lucía nunca había visto antes. Y aunque una parte de ella quería correr, alejarse de este doloroso torbellino, otra parte no podía imaginar dejar a Elena atrás. Los días siguientes fueron una danza delicada. En la oficina mantenían la distancia, pero las miradas furtivas y los roces accidentales eran inevitables.
Lucía se encontraba buscando excusas para quedarse hasta tarde, para estar cerca de Elena, aunque fuera solo para compartir un silencio cargado de significado. Elena, por su parte, parecía atrapada en su propia tormenta. Había momentos en que era la jefa de siempre, dando órdenes con precisión militar, pero otros en los que su mirada se perdía, como si estuviera luchando una batalla interna. Una noche, mientras trabajaban juntas en un proyecto urgente, la tensión estalló de nuevo. Estaban revisando diseños en la sala de reuniones, con planos y bocetos esparcidos sobre la mesa. El resto del equipo se había ido, y el silencio de la oficina era casi opresivo. Elena se inclinó sobre un boceto, su hombro rozando el de Lucía, y ninguna de las dos se apartó. Esto es bueno, dijo Elena, pero su voz era baja, íntima, como si no estuviera hablando del diseño. Lucía levantó la vista y encontró los ojos de Elena fijos en ella, oscuros y llenos de anhelo. Sin pensarlo, Lucía extendió la mano y tocó la mejilla de Elena, un gesto tan natural que sorprendió a ambas. Lucía, comenzó Elena, pero no terminó. En cambio, se inclinó y la besó, esta vez con una suavidad que contrastaba con la urgencia del primer beso en el baño. Fue un beso que hablaba de promesas, de miedos, de todo lo que aún no podían decir con palabras. Lucía se perdió en él, en la calidez de los labios de Elena, en la forma en que sus manos se entrelazaban como si fueran lo único que las mantenía ancladas. Pero el momento fue interrumpido por el sonido de la puerta principal de la oficina. Era el guardia de seguridad, haciendo su ronda. Se separaron rápidamente con el corazón acelerado, pero el guardia no pareció notar nada. Cuando se fue, Elena miró a Lucía con una mezcla de alivio y tristeza. No puedo seguir haciendo esto a escondidas, dijo, su voz temblando. Pero no sé cómo parar. Lucía tomó su mano apretándola con fuerza. Entonces no pares, dijo, sorprendida por su propia valentía. Pero hagámoslo bien. Hablemos. Decidamos qué queremos, juntas. Elena asintió aunque sus ojos estaban llenos de incertidumbre. Por primera vez Lucía sintió que había esperanza, aunque fuera frágil, como una llama que podría apagarse con el menor soplo de viento. Esa noche, mientras caminaba por las calles de Madrid, Lucía sintió una mezcla de euforia y temor. Sabía que lo que venía no sería fácil, que amar a Elena significaba enfrentarse a un mundo de complicaciones. Pero también sabía que por primera vez en su vida, estaba dispuesta a luchar por algo que valía la pena. El fin de semana llegó como un respiro, pero también como un campo minado. Lucía pasó los días en su apartamento, alternando entre dibujar y mirar el teléfono, esperando un mensaje de Elena que nunca llegó. Sabía que Elena necesitaba tiempo, pero el silencio era ensordecedor. Cada hora que pasaba sin noticias la hacía dudar, ¿había sido un error confiar en ella? ¿Era esto solo un sueño imposible? El domingo por la noche, mientras paseaba por el Parque del Retiro, Lucía decidió tomar el control. No podía seguir esperando a que Elena decidiera su futuro. Envió un mensaje simple pero directo: necesitamos hablar. Mañana después del trabajo en el café de la esquina. Su dedo tembló al presionar enviar, pero una vez que lo hizo sintió una extraña calma. Había dado el primer paso. El lunes la oficina estaba más tensa que nunca. Elena apenas la miró durante la reunión matutina, y Lucía sintió un nudo en el estómago. Pero cuando el día terminó y los demás se fueron, Elena se acercó a su escritorio. Recibí tu mensaje, dijo, su voz baja. Estaré allí. El café en la esquina de la oficina era un lugar pequeño con mesas de madera y lámparas colgantes que daban un ambiente cálido. Lucía llegó primero, pidiendo un cortado para calmar sus nervios. Cuando Elena entró vestida con un abrigo negro que la hacía parecer aún más imponente, el corazón de Lucía dio un vuelco. Se sentaron en una mesa apartada, lejos de las miradas curiosas. Lucía, comenzó Elena, pero se detuvo como si las palabras fueran demasiado pesadas. Tomó un sorbo de su café buscando tiempo. No sé cómo hacer esto. Nunca he estado tan perdida en mi vida. Lucía la miró, tratando de leer los pensamientos detrás de esos ojos oscuros.
No tienes que tener todas las respuestas ahora, dijo, repitiendo las palabras que le había dicho días antes. Pero necesito saber si estás dispuesta a intentarlo. No puedo ser solo un escape, Elena. Merecemos más que eso. Elena bajó la mirada, sus manos apretando la taza. No eres un escape, dijo finalmente. Eres todo lo que no sabía que necesitaba. Pero estoy casada, Lucía. Carlos no sabe nada, y no sé cómo decirle que mi mundo ha cambiado por completo. Su voz se quebró y por primera vez, Lucía vio lágrimas en sus ojos. Sin pensarlo, Lucía extendió la mano y tomó la de Elena. No tienes que enfrentarlo sola, dijo. Podemos hacerlo juntas, paso a paso. Pero tienes que ser honesta, contigo misma y conmigo. Elena asintió apretando su mano con fuerza, como si fuera lo único que la mantenía a flote. Esa noche hablaron durante horas desentrañando sus miedos, sus deseos, sus esperanzas. Elena confesó que siempre había sentido una atracción por las mujeres, pero nunca había actuado en consecuencia, atrapada en las expectativas de una vida convencional. Lucía, por su parte, compartió sus propias luchas, el miedo a ser juzgada, la soledad de no encajar del todo en un mundo que a menudo no entendía quién era ella. Cuando se despidieron, el aire entre ellas era diferente. Había una promesa tácita, una decisión de no huir más. Pero también había un camino lleno de obstáculos por delante. Elena necesitaba hablar con Carlos y Lucía sabía que eso podría cambiarlo todo. Mientras caminaba a casa, sintió una mezcla de esperanza y temor, pero también una certeza: amaba a Elena, y eso era suficiente para seguir adelante. Al día siguiente en la oficina, las cosas parecieron volver a la normalidad, pero había una nueva corriente subyacente. Elena sonrió a Lucía desde el otro lado de la sala, una sonrisa pequeña pero genuina que hizo que el corazón de Lucía se acelerara. Por primera vez sintió que estaban en el mismo equipo, luchando por algo que valía la pena. Pero la calma no duró mucho. Esa tarde, mientras trabajaban en un proyecto, Marta se acercó a Lucía con una expresión seria. «Oye, ¿está todo bien entre tú y Elena? He notado que están raras». La pregunta fue como un balde de agua fría. Lucía balbuceó una excusa, pero el miedo se instaló en su pecho. Si Marta había notado algo, ¿quién más lo haría? Y más importante, ¿estaba lista para enfrentar las consecuencias? La pregunta de Marta quedó resonando en la mente de Lucía durante días. No podía evitar sentirse expuesta, como si alguien hubiera encendido una luz sobre su secreto. En la oficina, intentó mantener la compostura, pero cada mirada de sus compañeros le parecía cargada de sospechas. Elena, por su parte, parecía más decidida, como si la conversación en el café le hubiera dado una claridad que antes no tenía. Pero también estaba más cautelosa, evitando cualquier contacto que pudiera ser malinterpretado. Una noche, después de un largo día de trabajo, Elena invitó a Lucía a su coche. «Necesito salir de aquí», dijo, su voz cansada pero firme. Condujeron hasta un mirador en las afueras de Madrid, donde la ciudad se extendía ante ellas como un mar de luces. El silencio era cómodo pero pesado, lleno de todo lo que aún no habían resuelto. «Estoy lista para hablar con Carlos», dijo Elena de repente, rompiendo el silencio. Lucía la miró, sorprendida. «¿De verdad?», preguntó, su voz temblando de esperanza y miedo. Elena asintió, mirando las luces de la ciudad. «No puedo seguir viviendo una mentira. No es justo para él, ni para mí, ni para ti». Sus palabras eran firmes, pero había un temblor en su voz que revelaba lo mucho que le costaba decirlas. «Pero no va a ser fácil, Lucía. Carlos no es un mal hombre. No se merece esto, pero tampoco se merece una esposa que no puede amarlo como él quiere». Lucía sintió una mezcla de alivio y culpa. Sabía que esto era lo correcto, pero también sabía el dolor que causaría. «Estaré contigo», dijo, tomando la mano de Elena. «No importa lo que pase». Elena sonrió una sonrisa triste pero agradecida, y se inclinó para besar a Lucía. Esta vez el beso fue lento,
lleno de una ternura que hablaba de un amor que estaba creciendo, a pesar de las tormentas. Los días siguientes fueron un torbellino. Elena habló con Carlos una noche y aunque no compartió todos los detalles con Lucía, estaba claro que la conversación había sido devastadora. Elena llegó a la oficina con ojeras, su rostro más pálido de lo habitual, pero también con una determinación que Lucía no había visto antes. Se acabó, le dijo en un momento en que estaban solas. Carlos y yo nos vamos a separar. Lucía no supo qué decir. Quería alegrarse, pero el peso de la situación la abrumaba. ¿Estás bien?, preguntó, tocando el brazo de Elena. Ella asintió, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lo estaré, dijo. Solo necesito tiempo. En la oficina, los rumores comenzaron a circular. Marta, siempre observadora, hizo más preguntas, y otros compañeros empezaron a notar la tensión entre Lucía y Elena. Una tarde, mientras trabajaban en un proyecto, el director general de la agencia, Javier, llamó a Elena a su despacho. Lucía no pudo escuchar la conversación, pero cuando Elena salió, su rostro estaba tenso, como si hubiera recibido una advertencia. Más tarde Elena le confesó a Lucía que Javier había oído rumores sobre su relación. No dijo nada directamente, pero me advirtió que tuviera cuidado con mi comportamiento en la oficina, dijo Elena, su voz cargada de frustración. No puedo perder este trabajo, Lucía. Pero tampoco puedo perderte. Lucía sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. Sabía que su relación con Elena ponía en riesgo no solo sus corazones, sino también sus carreras. Pero también sabía que no podía retroceder. Entonces lucharemos por esto, dijo su voz firme. Juntas. Esa noche, mientras yacían en la cama del pequeño apartamento de Lucía, hablaron de su futuro por primera vez. Hicieron planes tentativos, hablaron de viajes, de una vida donde no tuvieran que esconderse. Pero también hablaron de los desafíos, el juicio de sus colegas, la reacción de sus familias, el miedo a lo desconocido. Por primera vez Lucía sintió que no estaban solas en esto, que eran un equipo listas para enfrentar lo que viniera. Pero el destino tenía otros planes. Al día siguiente un correo electrónico anónimo llegó a toda la oficina, insinuando una relación inapropiada entre una empleada y su jefa. Aunque no mencionaba nombres, Lucía y Elena sabían que era sobre ellas. El pánico se apoderó de Lucía, pero Elena, sorprendentemente, mantuvo la calma. No vamos a dejar que esto nos destruya, dijo apretando la mano de Lucía. Vamos a enfrentarlo. El correo anónimo fue como una bomba en la oficina. Aunque nadie lo mencionó directamente, las miradas y los susurros seguían a Lucía y Elena como sombras. Lucía sintió que el aire se volvía más pesado, como si cada paso que daba estuviera siendo observado. Elena, por su parte, mantuvo su fachada de jefa imperturbable, pero Lucía podía ver las grietas, el temblor en sus manos, la forma en que evitaba mirarla durante las reuniones. Esa mañana Javier llamó a ambas a su despacho. Era un hombre de mediana edad, con una reputación de ser justo pero estricto. He recibido quejas, dijo sin rodeos, cruzando los brazos. No voy a tolerar rumores que afecten la dinámica de esta agencia. Si hay algo que deba saber, díganmelo ahora. Lucía sintió que su corazón se detenía. Quería hablar, defenderse, pero el miedo la paralizó. Elena, sin embargo, tomó la palabra. Javier, no hay nada inapropiado aquí, dijo su voz firme pero cuidadosamente neutral. Lucía y yo tenemos una relación profesional. Los rumores son solo eso, rumores. Su tono era convincente, pero Lucía sabía cuánto le costaba mentir. Javier las miró durante un largo momento como si estuviera evaluando cada palabra. Finalmente asintió. Bien. Pero mantengan las cosas claras. No quiero más distracciones. Cuando salieron del despacho, Lucía sintió que podía respirar de nuevo, pero también sabía que esto era solo una solución temporal. Los rumores no desaparecerían tan fácilmente. Esa noche Elena llevó a Lucía a un pequeño restaurante en Lavapiés, un lugar escondido donde nadie las reconocería.
Mientras compartían una botella de Rioja y un plato de patatas bravas, hablaron con una honestidad que no habían tenido antes. No quiero seguir escondiéndome, dijo Elena, su voz baja pero decidida. Pero tampoco quiero perder todo por lo que he trabajado. ¿Cómo encontramos un equilibrio? Lucía tomó su mano bajo la mesa, sintiendo el calor de su piel. No lo sé, admitió. Pero sé que no quiero perderte. Podemos enfrentar esto juntas, paso a paso. Elena sonrió y por primera vez en días, parecía genuinamente esperanzada. Pero la calma no duró. Al día siguiente un nuevo correo llegó, esta vez más explícito, acusando a Elena de favoritismo hacia Lucía. Los rumores se extendieron como fuego, y algunos compañeros comenzaron a tratar a Lucía con frialdad. Marta, que antes había sido amable, ahora apenas le hablaba. Lucía sintió que el mundo que había construido en la agencia se desmoronaba. Elena, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse. Convocó una reunión con el equipo y abordó los rumores de frente. Sé que han oído cosas, dijo, su voz resonando en la sala. Pero quiero que sepan que mi prioridad es esta agencia y el trabajo que hacemos juntos. Si alguien tiene un problema, que me lo diga directamente. Su tono era firme, pero Lucía podía ver el esfuerzo que le costaba mantenerse compuesta. Después de la reunión, algunos compañeros parecieron ablandarse, pero otros seguían distantes. Lucía sabía que no podían seguir así para siempre. Esa noche, mientras caminaban por las calles de Madrid, Elena le hizo una propuesta inesperada. «¿Y si dejamos la agencia?», dijo, deteniéndose bajo una farola. «Podríamos empezar algo juntas, algo nuestro. Sin escondernos, sin miedo». Lucía la miró, sorprendida. «¿Estás segura? Esto es todo lo que has construido». Elena asintió, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. «Lo que he construido no significa nada si no puedo ser quien soy», dijo. «Y quiero serlo contigo». La idea era aterradora, pero también emocionante. Lucía imaginó un futuro donde no tuvieran que esconderse, donde pudieran construir algo juntas, no solo como pareja, sino como socias. Pero también sabía que dejar la agencia significaba arriesgarlo todo, su estabilidad, su reputación, su seguridad. Esa noche, mientras yacían en la cama, hablaron de los detalles. Hicieron planes, soñaron con una pequeña agencia propia, quizás en un rincón vibrante de Madrid, donde pudieran crear sin miedo. Pero también sabían que el camino no sería fácil. Había mucho en juego y el mundo no siempre era amable con quienes desafiaban sus normas. El amanecer en Madrid era un espectáculo de tonos rosados y dorados, y Lucía lo observaba desde la ventana de su apartamento con Elena dormida a su lado. Habían pasado la noche hablando, planeando, soñando, pero también enfrentando las duras realidades de lo que venía. Dejar la agencia era un salto al vacío, pero ambas sabían que era la única forma de vivir auténticamente. En las semanas siguientes, pusieron su plan en marcha. Elena presentó su renuncia, citando razones personales, y Lucía hizo lo mismo poco después. Javier intentó convencerlas de quedarse, pero sus decisiones estaban tomadas. Los rumores seguían circulando, pero ahora eran solo un eco lejano. Habían elegido su verdad por encima de las opiniones de los demás. Con sus ahorros y mucha determinación, alquilaron un pequeño local en Chueca, el corazón de la comunidad LGBT de Madrid. El espacio era modesto con paredes blancas y grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol. Lo llamaron Luz y Sombra, un nombre que reflejaba su viaje, la lucha entre la oscuridad del miedo y la luz de la libertad. Los primeros meses fueron un desafío. Conseguir clientes, construir una reputación, lidiar con las inseguridades de empezar de cero. Pero también fueron meses de alegría. Trabajar juntas sin esconder su relación era liberador. Por primera vez podían tomarse de la mano en público, compartir una risa sin temor a ser juzgadas, construir un futuro que era suyo. Elena enfrentó momentos difíciles con su familia. Carlos, aunque herido, fue comprensivo y con el tiempo,
encontraron una forma de mantener una relación amistosa. La madre de Elena, una mujer tradicional, luchó por entender, pero el amor por su hija la llevó a aceptar poco a poco su nueva vida. Lucía, por su parte, encontró apoyo en sus amigos, especialmente en Sofía, quien se convirtió en una aliada inesperada, ayudándolas a promocionar su agencia con su red de artistas. Un año después, Luz y Sombra comenzaba a hacerse un nombre en el mundo creativo de Madrid. Sus diseños, llenos de pasión y autenticidad, atraían a clientes que valoraban su visión única. Pero más allá del éxito profesional, lo que llenaba de vida a Lucía y Elena era su amor. Habían enfrentado rumores, miedo y sacrificio, pero cada desafío las había hecho más fuertes, más unidas. Una noche, mientras celebraban su primer gran contrato en el mismo bar donde todo comenzó, la musa, Lucía, miró a Elena y sintió una paz que nunca había conocido. Valió la pena, susurró apretando la mano de Elena bajo la mesa. Elena sonrió, sus ojos brillando bajo las luces del bar. Cada segundo, respondió. El camino no había sido fácil, pero habían encontrado su lugar en el mundo. Juntas habían construido algo más grande que ellas mismas, una vida donde el amor no tenía que esconderse, donde podían ser quienes eran sin miedo. Y mientras brindaban con vino tinto, con el eco del flamenco llenando el aire, Lucía supo que sin importar lo que viniera, lo enfrentarían juntas. El mundo seguía girando, lleno de desafíos y juicios, pero en ese momento, bajo las luces de Madrid, solo existían ellas dos. Y eso era suficiente.